Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a empezar hoy el libro de Primera de Juan 4, el versículo 1. Decirte que esta semana, desde la semana pasada hasta ayer, hemos estado meditando Primera de Juan, capítulo 3. Te invito a entrar ahí porque el Señor nos habló impresionante de muchas cosas ahí dentro y aprendimos muchísimo. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 4, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus. Todo el mundo habla muy bien, todo el mundo parece cristiano, pero todos son cristianos. Son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que vamos a ver ahora. El Señor nos manda a probar todos los espíritus, si son de Dios, si son la verdad. Mira, el tema lo hemos puesto: probar los espíritus. Mi querido amigo, detrás de toda doctrina existe un espíritu. Si es una doctrina verdadera, el Espíritu Santo. Si es una doctrina errónea, espíritus malignos. Y tú estás preparado a recibir los malos en tu vida, los demonios en tu vida. Mira, el criterio es, tienes que preguntarte, ¿es bíblico? ¿Es bíblico lo que estoy haciendo? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te lo confirma. Mira, también habla aquí el versículo 4, también habla de los falsos profetas y continúan hasta hoy. Todavía hay falsos profetas y todos estos hablan bien y hacen milagros y son gente piadosa que tú dices, wow, ¿cómo son? Pero son falsos profetas. Mira, la razón para probar cada espíritu, o sea, la persona movida o el espíritu por el espíritu que mueve a la persona, es porque hay muchos falsos profetas que se han infiltrado en la iglesia. Eso será sobre todo cierto al aumentar la tolerancia de las doctrinas que no son bíblicas hacia el fin del mundo. Esto demuestra que estamos llegando al fin del mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente va a aceptar doctrinas que no son bíblicas y van a buscar el comezón de oído, como dice, no, yo me siento muy bien ahí, no, yo estoy bien ahí, y no busca a Dios, sino que está bien. Mira, a los creyentes se les ordena que pongan a prueba a todos los maestros, escritores, predicadores y profetas que digan que son creyentes. Y en realidad a cualquiera que afirma que su obra o mensaje proviene del Espíritu Santo. Los creyentes nunca, mi querido amigo, deben suponer que un ministerio o una experiencia espiritual procede de Dios. Sencillamente porque alguien lo afirme. No puedes creer porque alguien te lo diga, tú ya lo crees. Esto no funciona así. Además, ninguna doctrina o enseñanza puede aceptarse como verdadera únicamente sobre las bases del éxito. No, es que son muchos, es que tienen mucho éxito, es que son tal. No. De los éxitos, de los milagros o de la aparente unción. No, esta chica es ungida. Yo cuando la escucho hablar es que, no, esto no funciona así, esto es mucho más, mi querido amigo. Mira lo que nos escribió aquí Marcos 13, 22, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuera posible, aún a los escogidos, fuerte. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escucha, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están atrayendo sobre sí mismos destrucción. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Yo espero que tú y yo no seamos de estos, que siguen a esos falsos maestros y que el Señor sea blasfemado. Te voy a leer Mateo 24, el 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, a mí me gusta cómo lo hacen. No vas a ir ya por el Espíritu Santo, sino porque a ti te gusta. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, apartarán la verdad del oído y ya no van a querer escuchar la verdad y van a aceptar las fábulas, ¿verdad? Se volverán a las fábulas. Mira lo que dice aquí, primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ay, se fue. Sí, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre, escucha, hicimos muchos milagros. Muchos lo van a decir en este día, pero el Señor les va a reprender, ¿verdad? Primera de Corintios 14:29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tienes que juzgar todo lo que llega a tu casa, lo que llega a tu vida, todo lo que te hablan, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, escucha, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él va a hacer todas esas cosas, pero todo será mentira. Versículo 10. Y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden, para cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. O sea, si tú rechazas el amor de verdad, ya no vas a ser salvo. Te invito a leer 2 de Juan 7, ¿verdad? Mira, Apocalipsis 13:4 dice, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fuerte. Capítulo 16, versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. O sea, además se van a reunir para ir a pelear contra el Señor fuerte, ¿verdad? Te voy a leer el capítulo 19, versículo 20 del mismo libro de Apocalipsis. Dice, y la bestia fue presada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La parte 1, mi querido amigo, que quiero que meditemos aquí, 3 partes para terminar. Toda enseñanza debe compararse con la revelación de la verdad de Dios en las Escrituras. Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Punto 2. Mira, es el espíritu de la enseñanza el que debe probar, ¿verdad? El que debe probarse. Es el espíritu de enseñanza el que debe probarse. Escucha. ¿Tiene la enseñanza la misma clase del espíritu y énfasis de la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento? Tienes que mirarlo. Si no tienen esto, pues sal corriendo. Hay que cuidarse de cualquier enseñanza que una persona asegura que ha recibido del Espíritu Santo o de un ángel que no puede respaldar
con buena exégesis bíblica. Si no puedes comprobarlo bíblicamente, no vale. Mira, parte 3. La vida de los maestros debe probarse en su relación con el mundo impío. Tienes que mirar cómo es tu maestro, ¿verdad? Mira, 1 de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, ¿verdad? Sí, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Entonces, igual no te oyen a ti, pero porque tú no eres del mundo. Pero ellos hablan del mundo. Por eso vas a ver que grandes multitudes les van a seguir. 1 de Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, mi querido amigo. Vamos a versículo 2, mira, te voy a leer el versículo 2 de este libro que estamos meditando. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. 6. Nosotros somos de Dios. Sí, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, mi querido amigo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el de error. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 10:44-45 dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, ¿verdad? Cuando se oye de todo corazón, el Espíritu de Dios obra. Se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esta es la palabra impresionante que te vengo a compartir hoy. Tenemos que examinar, probar los espíritus. No todo el que habla de la Biblia, todo el que habla de Dios, no todos son guiados por el Espíritu Santo. Vemos que hasta los escogidos serán engañados. Y tenemos que tener mucho cuidado porque tú y yo somos escogidos. Pero si damos oído a esas personas que hablan bien, no, él también lee la Biblia, ellos también hacen, corremos el riesgo de perdernos. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana, ¿vale? Si Dios quiere, nos vemos mañana otra vez. Hasta luego.